Los 11 de septiembre se han convertido en jornadas que podrían dar para hacer varios informativos. En este que dejamos atrás ha dimitido la ministra de Sanidad por el escándalo de su máster. Los independentistas catalanes han reunido a 1 millón de acólitos para pedir la libertad de los políticos presos y para volver a pedir su república. Y aquí en Castilla y León los grupos políticos de las Cortes se han puesto de acuerdo para apoyar a los trabajadores de Vestas y se han enzarzado en un agrio debate por el caso Enredadera. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los procuradores regionales, que hoy han estrenado el último periodo de sesiones de la legislatura, y los trabajadores de Vestas, que han asistido a un pleno en el que todos los grupos han respaldado una declaración en la que piden a la Unión Europea criterios más exigentes contra las deslocalizaciones y critican la deslealtad de la empresa danesa. Bajo la atenta mirada de una representación de los trabajadores, los grupos parlamentarios han dejado a un lado sus diferencias y se han unido para rechazar la actitud de Vestas. Las Cortes de Castilla y León se solidarizan con los trabajadores de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo ante el anuncio del expediente de regulación de empleo. Un cierre que la declaración institucional firmada por todos los partidos califica como mazazo, tanto para León como para el resto de la comunidad. Lo que hace falta es ayuda, el apoyo. Las palabras están muy bien, lo que hace falta son hechos y que no se permita que esta multinacional se deslocalice de León. Al Gobierno y a la Junta, las Cortes les ha pedido un plan industrial que garantice los puestos de empleo. Ya en el debate del Pleno, el presidente Herrera es un escándalo. Ha calificado así la actitud de la empresa danesa que, ha recordado, quiere cerrar su planta de León, pero aspira a seguir con todo su negocio en España, aunque eso sí, con maquinaria importada. Pero esto es lo que hay. Y aquí o nos defendemos a nivel europeo o estas empresas no dan puntadas sin hilo. Al presidente, la Unión del Pueblo Leonés le ha hecho este llamamiento. Sin Vestas ni carbón se muere León. Y llévelo a su visita futura al Pedro Sánchez. Con este aplauso, las Cortes han querido arropar a los trabajadores. Pues los trabajadores de Vestas, por su parte, continúan con sus movilizaciones. Este martes, un empleado de la empresa ha partido en bici rumbo a Dinamarca para entregar una carta a los directivos de la multinacional. Andrés Turienzo, que así se llama este valiente, tiene por delante 2.500 kilómetros que espera recorrer en los próximos 10 días. Mía es esta, ir hasta allí e intentar ablandar el corazón de la persona encargada y que vea que tenemos ganas de luchar. Unanimidad en torno a Vestas y debate tenso en el caso Enredadera. Hasta 7 de las 16 preguntas orales de la sesión de control al Gobierno estaban motivados por esa trama. La oposición ha cargado las tintas por las escuchas grabadas por la UDEF. El presidente de la Junta y 2 consejeros han rechazado que la oposición les dé lecciones de ética. El caso Enredadera monopoliza la primera sesión de control del curso con 7 de las 16 preguntas al Gobierno. El consejero llama a un empresario que ni siquiera se había presentado, ni siquiera había concurrido al concurso para la adjudicación de esa obra. Cosa que sí que habían hecho otros 99 empresarios que, qué casualidad, no recibieron la llamada del empresario. Es inadmisible que su Gobierno, además, otorgue ese trato de favor a un imputado y que ustedes encima alardeen de ello, calificándolo como transparencia. Un proceder incalificable y demuestran que están dando información privilegiada a esos amigos. Hablamos de lo que es política y éticamente un auténtico insulto a la democracia. El presidente Herrera ha insistido en la legalidad, la competencia y la diligencia, dice de Suárez Quiñones. No se ha deducido ninguna consecuencia, no ha habido ningún tipo de investigación, no se ha seguido ninguna otra actividad policial o judicial. Y se refería también al alcalde de León y al exalcalde de Villaquilambre. Reitero la confianza que siempre he tenido en ellos. Cree la Junta que la oposición no ha encontrado ningún reproche legal y por eso apela a la ética. La realidad, señor Martín, es que pretendían presentar un trato de favor que no han encontrado, porque no hay ninguna adjudicación directa de la Administración, de este consejero ni de la consejería, a este empresario. Y ha espetado a los grupos los nombres de quienes están implicados en sus partidos. Joaquín Llama Redondo, esto es una ficha de un imputado, esto no es una escucha telefónica. Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos oficiales
y pertenencia a organización criminal. Podemos ha vuelto a pedir la dimisión del titular de Fomento y Ciudadanos que se eliminen los aforamientos. Este caso ha provocado una nueva renuncia en León. En este caso, como les digo, ha sido la alcaldesa socialista de San Andrés del Rabanedo, hoy María Eugenia Cancedo, ha presentado su dimisión porque aparecía en las transcripciones de la operación Enredadera. Su dimisión desactiva la moción de censura que estaba ya prácticamente cerrada entre Izquierda Unida, PP y UPL. Hace 4 días otra moción similar, esta del PSOE, sacó al PP de la alcaldía de Villaquilambre. Bueno, pues ya ven, con estas dimisiones y con la dimisión de la ministra de Sanidad, hoy en España han dimitido más políticos que en lo que llevamos de democracia, prácticamente. Los que creo que no van a dimitir son los tertulianos de esta noche, unos tertulianos. José Luis Martín, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. No. Buenas noches, Juanma. Aunque a la que tengo que dar la bienvenida sobre todo es a Maite Rodríguez, compañera del Día de Valladolid, porque ella se estrena esta temporada. Muchas gracias. Maite, bienvenida. Por invitarme a estar aquí. Bienvenida además en un día bastante ajetreado, desde el punto de vista informativo. Un día que merece mucho análisis, ¿no? Mucho. A ver cómo llevan los titulares de la prensa regional los muchos asuntos que hoy han sido noticia. Ernesto. Pues mira, empezamos con el diario ABC, que titula en sus páginas de Castilla y León: el PSOE sacrifica a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo y evita la moción de censura. Diario de Burgos destaca en su primera la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Aunque había sido respaldada por el presidente del Gobierno esta tarde en el Senado, parece que el descubrimiento del plagio que hay en su TCM, en su trabajo de fin de máster, que afecta, entre otras autoras, a la profesora de Valladolid, Alicia Puleo, pues le ha llevado a dimitir finalmente. Y Diario de León titula en su primera: la dimisión de Gancedo y 4 concejales frena la moción de censura en San Andrés. El diario de Valladolid, El Mundo, se refiere a otro pleno, el del Congreso. El PP se queda solo en su propuesta para retrasar el cierre de las térmicas. Y el diario La Razón vuelve al pleno de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León. Herrera califica de delito industrial el cierre de Vestas y pide el compromiso de Europa. Y por último, el diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera una imagen del toro de la Vega. Un bravo toro de la Vega deja 2 heridos en la rotonda y se ensaña y mata a un caballo en la zona de los árboles. Gracias, Ernesto. Ya ven cómo ha venido el día de cargado de actualidad informativa. Vamos a empezar por ese pleno de las Cortes. El primero, me corregía antes Ernesto Escapa, no es el último periodo de sesiones. El último periodo de sesiones de la última legislatura será, eso es, empezará de enero. De este último año de legislatura será el que empiece en enero, después de las vacaciones de Navidad, perdón. Aunque es verdad que ese periodo va a ser muy breve, porque creo que en marzo ya tienen que estar disueltas las Cortes. Del pleno de hoy, por lo que yo decía antes, es verdad que ha habido ese respaldo a Vestas, ya hemos hablado mucho de Vestas, y esa llamada de auxilio a Europa para que se ponga más firme frente a las deslocalizaciones, pero también el caso Enredadera se ha colado. 7 de las 16 preguntas orales estaban centradas en ese tema, y hoy es noticia que también lo que tituláis vosotros en el diario, en el ABC, ¿no? Esa dimisión en masa. Sí, hoy dimite la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, que no deja de ser una localidad pues muy populosa, muy importante de la provincia de León, y además desde un punto de vista político siempre ha tenido mucha trascendencia, sobre todo para el Partido Socialista. Y es verdad que lo que hace el Partido Socialista, yo creo que es una estrategia que le puede venir bien. Por una parte, evita esa moción de censura prevista para mañana, en la que Izquierda Unida podría entrar a gobernar, a ser la alcaldesa, la representante de Izquierda Unida. Evita esa moción de censura y así mantiene a alguien del Partido Socialista, sigue siendo la alcaldía del Partido Socialista. Y por otra parte, de alguna forma se marcan un listón de exigencia con este tema mucho mayor que a lo mejor puede tener ahora mismo el Partido Popular, porque es verdad que casi todos los cargos orgánicos o institucionales del Partido Socialista envueltos en el caso Enredadera han ido dimitiendo, ¿no? Esto que hace que fuerce, que a partir de ahora entiendo que el Partido Socialista va a forzar esa petición de dimisión, pues me imagino que en el caso del consejero de Fomento, del alcalde de León, del procurador de las Cortes, exalcalde de Villaquilambre. Vamos a ver qué ocurre, pero es verdad que hoy muchos miembros del Partido Socialista sacaban pecho. Es un caso, no sé si similar o parecido al de la ministra de Sanidad,
pero sí que les da esa situación, vamos a decir, de privilegio, ¿no? De momento. ¿Haces tú también esa lectura? Sí, para mí es importante ese listón ético del que habla José Luis, pero a la vez que el caso ha protagonizado ya el debate en las Cortes, lo que sorprende es el escaso debate que hay sobre los controles y sobre la transparencia en la contratación, que yo creo que sería el momento oportuno para que las administraciones públicas y sobre todo en los ayuntamientos se debatiese ese control para no tener que llegar a estos casos, ¿no?, que estamos debatiendo, porque es verdad que son importantes las dimisiones, pero antes de esas dimisiones ha tenido que haber unos procesos de control previo que podrían evitar situaciones como esta, ¿no?, que se han repetido con demasiada... Bueno, pero tenéis claro que el caso Enredadera va a protagonizar, no voy a decir que lo que queda de año, sino prácticamente toda la pre-campaña que se avecina. Hombre, yo creo que el consejero de Fomento, el alcalde de León, van a sufrir un final de legislatura bastante problemático, ¿no?, porque el Partido Socialista entiendo que va a seguir pidiendo su dimisión, como hemos visto hoy casi en bloque, casi toda la oposición. Ciudadanos siempre con ese doble lenguaje, no lo acaba de decir, no acaba de hablar de la palabra dimisión, pero sí le ha pedido a Herrera que salgan todos sus miembros que estén implicados en el caso Enredadera, y va a ser el filón del Partido Socialista, dentro de que el Partido Socialista, si hoy ha dimitido la alcaldesa de León, es por algo, es decir, que aquí están todos perjudicados y todos están contaminados, Ciudadanos también. Es un caso, el caso Enredadera, que afecta a bastantes partidos, ¿no? Pero de alguna forma, y no me digáis por qué, el Partido Socialista ha conseguido capitalizar y que parezca que sea un caso exclusivo que afecta al Partido Popular. Eso el Partido Popular también se lo tiene que hacer mirar. Hombre, ahí las estrategias de los partidos de cara al análisis del coste electoral van a ser muy importantes, y es verdad que si no hay ninguna dimisión en las filas del PP, ese coste aparentemente va a ir en su contra. Sí que ha habido, ahí está el concejal, todos conocemos, digamos, como Guillo, pero no el nombres León, importantes, ¿no?, y luego que poner pequeños, sobre la mesa. sí, claro. pero es verdad que, bueno, también es verdad que en el caso Enredadera, de lo que conocemos, investigados o imputados, a día de hoy no está ni el consejero de Fomento ni el alcalde de León. Bueno, quien no ha dimitido del Partido Socialista, creo, porque hoy lo ha aprovechado el vicepresidente de la Junta en el Pleno, es Joaquín Llamas. Sí, lo ha recordado, lo escuchábamos. Que sigue siendo alcalde de Villarejo de Órbigo, y a la vez era miembro de la Ejecutiva regional. Pero sigue siendo alcalde. Bueno, pues seguro que este asunto va a marcar, lo está marcando ya de hecho, el comienzo de este curso político, y nos va a animar mucho esta pre-campaña electoral que se avecina, esta dura pre-campaña electoral. En la política nacional, ya saben, la protagonista ha vuelto a ser la ministra de Sanidad, que esta tarde ha presentado su dimisión. Carmen Montón intentó ayer desmarcarse de otros casos, como el de Cristina Cifuentes o el de Pablo Casado, pero la realidad le ha atropellado. A pesar del respaldo del presidente del Gobierno, el diario.es publicaba que Montón había copiado de Internet buena parte de su trabajo fin de máster, en parte de una profesora también vallisoletana, como recordaba Ernesto Escapa. Vamos con la crónica, después vamos con el análisis. Tras una jornada de rumores, Carmen Montón lo hacía público. Para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ante los medios, sin preguntas y en una intervención que no ha llegado a durar 6 minutos, ha vuelto a reiterar el argumento de las últimas horas. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Y ha defendido los logros del Ministerio en estos 100 días. Queda mucho por hacer, pero estoy convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer. La decisión llega tras el respaldo del propio Pedro Sánchez. Creo que soy bastante claro. Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. Y de nuevas publicaciones que señalan que además de una manipulación en las notas, el trabajo de fin de máster podría haber plagiado artículos publicados en Internet. Esta es la segunda dimisión en el Gobierno de Pedro Sánchez. El primer ministro en salir del gabinete fue Maxim Huerta. Y ya saben, la sustituta de Carmen Montón va a ser María Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresas por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Con todas estas sospechas sobre los másteres, los políticos van a empezar a copiar la idea que ha tenido nuestro quinto tertuliano para dejar de presumir de títulos.
No puedo pegar ojo, Juanma. El currículum se ha convertido en algo peligrosísimo. Así que aquí estoy, destruyendo todos mis másters. Antes de que sea demasiado tarde. Bueno, seguiré mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. Los másteres de las paredes y triturarlos, porque menudo jaleo, ¿no? Que se buscan algunos. Leía hoy en Twitter alguien así de forma muy graciosa que decía que el siguiente paso será lo del currículo del nivel inglés hablado, escrito, alto, que todos hemos mentido siempre en el currículum, pero bueno, llegaremos a eso. Hombre, es verdad que creo que se ha magnificado un poco todo esto de los másters, ¿no? Pero son las reglas del juego que los propios políticos han fijado, ¿no? También los medios de comunicación y por extensión la sociedad. Después de ese respaldo de Pedro Sánchez a la salida de la sesión de control en el Senado, veíamos esa otra información donde se señalaba que páginas y párrafos enteros idénticos a tesis, artículos y entradas de Wikipedia, es decir, que había copiado buena parte de su trabajo fin de máster de Internet, de otros artículos, y nos has recordado antes, Maite, cuando ha llegado aquí a la tele, que una de ellas era una catedrática que da clases en Valladolid. Sí, una catedrática muy conocida por haber sido directora de la cátedra de género, especialista en feminismo, y que supongo que no se sentirá muy orgullosa de ser ahora mismo noticia por esto. Hombre, la dimisión yo creo que llega tarde, sobre todo porque ha forzado al presidente del Gobierno a ofrecer un apoyo que se ha visto que no era justo. Además, ella es un peso político dentro del Gobierno, no es como el caso de Maxim Huerta, que era un independiente. Claro. Y sobre todo, bueno, de lo que nos tenemos que alegrar hoy es que una vez más el trabajo de los medios de comunicación también ha servido para poner de manifiesto una evidencia, porque si no hubiésemos, no todos somos iguales, ahora ha vuelto a demostrar o afianzar el peso de aquellos ciudadanos que piensan que sí, todos los políticos son iguales. Y flaco favor ha hecho manteniendo ese no todos somos iguales para acabar cayendo de esta manera, ¿no? Es verdad que es curioso, ¿no? Esta mañana ella en la cadena SER seguía defendiéndose y seguía presumiendo del apoyo que recibía de Pedro Sánchez. Acorralada. Bueno, pero ahí en esas imágenes que hemos visto antes, en los pasillos del Senado, hace unas horas, eso sería las 5, 5 y media, 6 de la tarde, Pedro Sánchez ratificaba ese apoyo que ha pasado en 2 horas, apenas 2 horas, ¿no? Entre las 6 y las 9 o 3 horas, en la que ella ha convocado a los medios para presentar esa dimisión. Yo creo que ahí hay 3 factores fundamentales. Uno es, por supuesto, que los partidos de coalición o sus socios de gobierno, como puede ser Podemos, no iban a permitir que ella siguiera como ministra. También había mucho descontento y mucha presión dentro del propio partido. Veíamos estos días, ayer y hoy, como miembros del Partido Socialista, incluso ministros miraban para otro lado cuando se le preguntaba por la ministra. Y luego yo creo que era un juicio público perdido también, ¿no? El tema de los máster, como decía antes, es algo que hay un nivel de exigencia que incluso la sociedad ahora también está metida en este asunto, ¿no? Y no permite que alguien que ha manipulado, en el caso de la ministra se la acusa de falsificación documental, pueda seguir como ministra. Sí. Bueno, pues todo es un convenio que ha estallado en pocas horas y que ha colocado pues eso, a Pedro Sánchez en el disparadero y que demuestra que es un gobierno de momento fracasado, porque en 100 días hayan dimitido 2 ministros, no sé si es histórico, pero casi, ¿no? Bueno, puede tener la lectura de que también ha habido dimisiones, que también estábamos muy acostumbrados a políticos aferrados al cargo. Por supuesto que sí, pero también el fracaso a la hora de elegir, ¿no? Y también, oye, yo no entiendo cómo Maxim Huerta o ella misma no comunica al propio presidente cuando le nombra de que, oye, tengo esto aquí, mi mochila llevo esto, tú verás luego si me nombras ministro, ¿no? Es verdad que el caso de Maxim Huerta no es similar al de Carmen Montón en el sentido en que a Carmen Montón Pedro Sánchez sí que le debe mucha fidelidad, porque es verdad que ella fue una de las que se negó a dimitir de la Ejecutiva para evitar la caída de Pedro Sánchez antes de que le echasen por primera vez. Sí, y le ha acompañado en todo el recorrido en la época de postergación de Pedro Sánchez. Lo que pasa que ella terminaba diciendo en esa comparecencia de esta tarde-noche en el Ministerio que no ha cometido ninguna irregularidad. Un plagio es una irregularidad muy grave. Sí. Muy grave, o sea que yo creo que en el chanchullo de los máster hay que tener cuidado de no entregar ningún trabajo. Es decir, que el chanchullo sea completo para no cometer ningún desliz.
Además también acaba con el argumento que ya reiteraba esta mañana, que hizo ese máster porque quería formarse para la faceta de portavoz de su grupo en igualdad, y demuestra que no había tanto interés realmente de formación cuando recurrió a ese plagio, claro. Bueno, pues mañana seguiremos hablando en nuestra tertulia el día después de la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Evidentemente mañana el Partido Socialista va a empezar a utilizar otro argumento, ¿no? Va a poner el foco en Pablo Casado. La diana está ahí. Es verdad que hoy los propios dirigentes del Partido Popular bueno, pues decían que esto tiene que ver como un huevo a una castaña, ¿no? Decían el caso de Casado con el de la ministra de Sanidad. Quizá no hay paralelismos, quizá no hay si descendemos un poco a cuál es la polémica de cada uno, pues en un caso será distinto, pero es verdad que ahora lo tiene muy complicado. A ver qué decide, qué pasa en el Supremo, pero yo creo que Pablo Casado, y lo digo sinceramente, hubiera preferido que no hubiera dimitido la ministra de Sanidad, pese a que él dice que aunque haya una sentencia disconforme, él no va a dimitir, pero lo va a tener muy complicado porque, como decía antes, el nivel de exigencia, el listón de esta regeneración que hay ahora con el tema de los másteres es tan alto que el foco va a estar ahí, ¿no? Quizás por eso su dimisión llega unas horas tarde, porque el listón ético que ellos habían colocado exigía más, y luego la estrategia política del PSOE para forzar a Casado también exigía una dimisión mucho más rápida. A la ministra de Sanidad le sustituye María Luisa Carcedo, que era hasta ahora la alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Y hasta que hemos conocido la dimisión de Carmen Montón, pues evidentemente una de las noticias destacadas del día, otro 11 de septiembre, era, como no, la Diada, la manifestación independentista. La Guardia Urbana de Barcelona habla de cerca de 1 millón de manifestantes, que este año lo que han pedido sobre todo es la libertad de los políticos presos. Era el sonido de la Diagonal exactamente a las 17 horas y 14 minutos. Así ha sido la ola sonora organizada por la Asamblea Nacional Catalana para pedir la independencia y la libertad de los políticos encarcelados. Según la Guardia Urbana, alrededor de 1 millón de personas ha participado en esta concentración separatista en Barcelona. Si se confirma esa cifra, sería similar a la que dio la Generalitat el año pasado. Quim Torra pide a Sánchez que escuche ese clamor y asegura que irá hasta el final. Más comedido se ha mostrado antes en un encuentro con corresponsales extranjeros en el que se ha matizado a sí mismo. Yo no tengo la posibilidad de abrir las cárceles. Yo lo que he dicho, y además, es que no voy a aceptar estas sentencias. Ha ocurrido en una diada marcada por las reivindicaciones sobre los políticos presos, con lazos amarillos hasta en la solapa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con críticas por invitados como Arnaldo Otegi o los ultraderechistas de la Liga Norte. Los constitucionalistas se han desmarcado de los actos organizados por la Generalitat, como Ciudadanos, que advierte a Sánchez sobre Torra. Que el señor Torra no es un aliado, es un adversario político, y que tiene que aliarse con aquellos que defendemos la Constitución, el Estatut de Cataluña y la democracia. Hay quien pone como condición al diálogo cosas que no dependen de los gobiernos. Mientras el Partido Popular catalán dice que Torra es un iluminado que pone en peligro la convivencia. No les voy a pedir a mis tertulianos que me digan cuántos manifestantes caben en 1 metro cuadrado, porque al final debatir sobre cifras no deja de ser una estupidez. Al final la manifestación evidentemente es un éxito, como todas las diadas que se han organizado últimamente, pero ¿creéis que hay alguna novedad en lo que ha ocurrido hoy, en lo que se ha visto hoy? Hombre, antes se pedía... Hoy ya nos hemos acostumbrado a estas imágenes, si y recordáis, es pura rutina. El año pasado se pedía el referéndum, claro. En otras diadas se ha pedido incluso el voto, en este caso, bueno, pues lo que ha hecho la Generalitat y las organizaciones las asociaciones que organizan esto es centrarse en los presos, entre comillas, como dicen ellos, políticos, ¿no? A mí me da mucha pena que un acto festivo de un día de la comunidad, bueno, pues al final se secuestre por parte de los separatistas y se patrimonialice y se politice solamente para ellos, e incluso se dé un portazo, porque se llegó a decir que los que no son nacionalistas que no fueran a esta diada. Bueno, yo creo que es un éxito, es verdad que es un éxito. Ahora, también me gustaría saber, una cosa es pedir la independencia, pedir la República Catalana, y otra cosa es que el origen y el motivo de la manifestación sea la libertad de estos presos, ¿no? Estoy seguro que hay muchos catalanistas, no nacionalistas, que hoy estaban ahí exclusivamente por el tema de los presos, y no tanto por el tema de la independencia. No sé cuántos, no sé si no me atrevo a hablar de porcentajes.
En cualquier caso, 1 millón de personas es un éxito y se demuestra la fractura social que hay en Cataluña en estos momentos. ¿Algo nuevo bajo el sol, Maite, después de esa diada? No, porque me sigue preocupando la poca educación democrática que creo que tenemos en este país, porque si de verdad 1 millón de personas sale a pedir la libertad cuando hay una separación clara de legislativo y ejecutivo, pues supongo que el problema es mucho más de fondo del que se está debatiendo en la calle ahora mismo. Bueno, hubo un tiempo no muy lejano en el que esta semana de septiembre nos ocupábamos del Toro de la Vega y de toda la polémica que rodeaba esta tradición. Ahora, desde que hace un par de años se prohibió alancear y matar al toro en público, ya no hay problemas de orden público. Pero el encierro sigue convocando a miles de personas. Por ejemplo, vamos a ver el momento más peligroso, cuando Montañesa, ahí le tienen, corneaba a un joven al que hería de gravedad en una pierna, después el astado volteaba a un hombre, y en el encierro también hay que lamentar la muerte de un caballo al que el toro empitonó en la zona del campo de tiro. Decía yo antes que no se producen los enfrentamientos que veíamos hasta hace un par de años, cuando aquello estuvo a punto de acabar muy malamente entre partidarios de la fiesta y detractores. Ahora las cosas son más tranquilas. Yo creo que los vecinos de Tordesillas... Aunque el toro de hoy daba miedo, mucho bueno, miedo. pero eso es lo que reclaman, ¿no? Sí, su sí. tradición, su festejo, ya alejados de los focos y de la presión de los grupos animalistas. Entonces, creo que para ellos hoy por fin será su día de fiesta de verdad, ¿no? Bueno, se demuestra que esa decisión tan polémica de la Junta de Castilla y León de evitar matar al toro con las lanzas, bueno, pues ha surtido efecto, ¿no? Porque al final la fiesta se sigue celebrando, se evitan los conflictos, ¿no? Esos conflictos que hemos sufrido también los medios de comunicación muchas veces, en fin. Y dejamos de estar también en los telediarios, esa imagen que se daba de Tordesillas muchas veces. Es verdad que las posturas radicales van a seguir ahí, ¿eh? Hoy yo veía algún animalista que decía que se sigue maltratando al toro y muchos ciudadanos de Tordesillas muy puristas que dicen que eso no es la tradición del Toro de la Vega. Pero yo creo que la sociedad en general y el sentido común hace que todos nos sintamos mucho más cómodos y que esos riesgos que hemos visto hoy, bueno, pues son los riesgos lógicos, no lo que ocurría antes, ¿no? La de debates que daba el Toro de la Vega. Todos los años. Todos los años. El Toro de la Vega con su debate de animalistas, de defensores de la tradición, es decir, era la polémica de todos los septiembres. De todos los septiembres. Los grupos municipales del PSOE y de Toma la Palabra respaldaron la moción de Sí se puede en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para impulsar el carácter laico de la institución. En esa moción se pide, entre otras cosas, eliminar símbolos religiosos en espacios municipales. A pesar de respaldarla, desde el equipo de gobierno se descarta la retirada de símbolos, como, por ejemplo, el Cristo que preside el Salón de Plenos. No se moverá de ahí, del Salón de Plenos. Esta imagen de Cristo seguirá en el Ayuntamiento de Valladolid. Es un bien catalogado que tiene un valor artístico desde el año 91, si no recuerdo mal. Por lo tanto, no se vería afectado por la moción aprobada ayer. El consistorio de Valladolid quiere ser más laico, que haya menos símbolos religiosos en las instituciones. El texto lo presentó el grupo Sí se puede, cuyos concejales pertenecieron a Podemos. Todos reconocemos de dónde venimos, que tenemos una cultura en España vinculada a una tradición, pero también estamos en el siglo XXI y yo creo que esas cuestiones hay que dirimirlas en democracia, en consenso. Hay propuestas para el ámbito municipal y también para el nacional. Por ejemplo, que haya funerales de Estado sin sentido religioso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las víctimas o con los familiares de las víctimas que no son practicantes, que no son religiosos? ¿Cómo hacemos eso? El gobierno municipal hace un llamamiento a la calma. Todo está planteado, aseguran, en términos muy razonables. No va a cambiar nada porque la moción no plantea nada que no estemos haciendo ya. Y en la calle a los ciudadanos no parecen preocuparles demasiado estas cuestiones. ¿Cuántos temas hay más discutibles que todo esto? Pues la verdad es que es una cosa que ni me va ni me viene. Creo que hay otras cosas más interesantes que quitar estos crucifijos. Los promotores de la moción niegan animadversión hacia la Iglesia Católica. No lo ven así desde la Asociación de Abogados Cristianos. Han lanzado una campaña dirigida al alcalde de Valladolid para que rechace la propuesta. Lleva ya más de 12.000 firmas. Maite Rodríguez, tú estuviste en ese pleno ayer, ¿no? Sí, estuve en ese pleno y he de decir que mucho ruido y pocas nueces al final. Hubo más debate antes que en el mismo pleno, un debate que por otra parte esquivaron sobre todo el PSOE, que era el grupo menos interesado en esto.
No creo que puedan afirmar no se va a retirar porque tampoco se ha planteado directamente, pero los puntos acordados dejan abierta esa posibilidad si alguien la exige, como otras muchas, como están planteando los vecinos de hablar del cambio de las fiestas, o otra multitud de aspectos. Lo que pasa es que es verdad que el debate de temas religiosos se va mucho a lo pasional y en un momento de ya preelectoral yo creo que el equipo de gobierno con Puente a la cabeza ha sido muy inteligente, aprobó una moción sin ningún debate, sin ningún punto concreto, muy general, y ahora habrá que ver hasta dónde lo quieren llevar sus socios, incluido, si se puede, que es el proponente, pero también toma la palabra que fue el que planteó que, por ejemplo, no habría ningún problema en mover el crucifijo del Pleno. Y recordaron sentencias que ya hemos vivido aquí en Valladolid, como la del Colegio Macías Picabea. Con lo cual, supongo que cada grupo está cogiendo un espacio político y ideológico de cara ya a esa precampaña. José Luis. Coincido con la encuesta que habéis hecho ahí a pie de calle en la Plaza Mayor de Valladolid. Bueno, eran dos vecinos, tampoco eran mucho más. Tres personas que hemos visto ahí que dicen, bueno, estos debates son innecesarios, esto es muy del Partido Socialista, estos debates ideológicos y ahora y religiosos, ¿no? Bueno, yo, si no va a surtir ningún efecto, ¿por qué se votó? Es lo que no acabo de entender, esa moción. ¿Por qué el Partido Socialista votó? Y sobre todo, ¿por qué el alcalde? El alcalde, además, que es una persona que no tiene complejos en decir que es religioso, que va a misa con su familia, que comulga, que es un enamorado de la Semana Santa de Valladolid. El otro día le hemos visto que ha pedido un lugar privilegiado en esa procesión de la Virgen de San Lorenzo, que por cierto quieren cambiar también el nombre de las fiestas, que eso ya me parece, en fin. ¿Por qué permite votar una moción que, por mucho que diga que no va a tener ningún efecto, estoy completamente seguro que sus socios de gobierno van a obligar a que se desarrollen y que a ese crucifijo que está en el salón de plenos tarde o temprano desaparezca? ¿Cómo ves estos debates? Pues mira, yo creo que el crucifijo que está en el salón de plenos tiene un evidente mérito artístico y tiene todo el derecho a estar donde está. Y por otra parte, este es un debate que sucede al debate de la memoria histórica, en el que Valladolid se ha destacado por no cumplir ninguna de sus obligaciones legales. Es decir, es una ciudad que no ha quitado la laureada del escudo, que no ha suprimido barrios como el de Girón o el 4 de marzo, es decir, que primero que empiecen a cumplir la ley, en las leyes que hay vigentes, y después ya pasamos a otra discusión. Bueno, no vamos a abrir este otro debate porque el tiempo de la tertulia se nos ha terminado, pero estas cosas son interesantes, al menos interesantes para debatirlas. Gracias, José Luis. Maite, gracias. Por incorporarte con nosotros esta nueva temporada. Sí, eres bienvenida. Aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a ustedes les espero, pero a la vuelta de la publicidad. No se me vayan. Hasta ahora. Alumnos con necesidades de apoyo y bueno, pues estas 14 unidades son debido a estos dos factores principalmente. Y si no tuviésemos en cuenta las cuestiones demográficas, que son importantes evidentemente, ¿en los últimos tiempos ha aumentado o ha disminuido el interés de las familias porque sus hijos estudien en la enseñanza concertada? Históricamente el interés de las familias creo que se ha venido presentando pues, de una forma muy estable, porque siempre la Administración Educativa Autonómica ha planteado que lo ideal es mantener la proporción del 70-30, es decir, que nosotros fuéramos el 30%, y vamos ahí, este año ya te digo, somos el 28,5% en general, también es verdad que en alguna localidad somos menos y en otras superamos este porcentaje, pero bueno, yo creo que el interés de las familias se viene históricamente presentando estable. ¿Les preocupan las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre la enseñanza concertada y sobre los planes que puede tener el gobierno de Pedro Sánchez? Sí, claro que nos preocupa y nos molestó, ¿no? Las primeras declaraciones que hubo por parte de la ministra a final de curso, del curso pasado, fueron preocupantes. Pienso que fue un ataque a la concertada, sobre todo a la concertada católica, porque ahí hablaba del tema de la religión, del tema de crear una nueva asignatura obligatoria, del tema de que la religión, si se impartía, no debería ser evaluable y computable. Es verdad que en las últimas declaraciones de ahora de comienzo de curso ha habido pues una suavización en los términos de la ministra y estamos un poco expectantes a ver qué puede pasar. Claro, pero una de las cosas que dijo precisamente la ministra, aunque luego pudo haber cierta rectificación, es que se modificaría el artículo 109.2 de la LOMCE para retirar el requisito de la demanda social. ¿Esto qué supondría para la escuela concertada?
Pues eso supondría que aunque hubiera demanda por parte de las familias para entrar en un colegio concertado, pues no podrían asumir toda la demanda, entonces serían derivados a un colegio público. Es decir, aunque el colegio tuviera demanda, habría unos números clausus, digamos, para entrar en nuestros colegios. Pero no solamente habría que derogar ese artículo que me hablas, habría que cambiar el artículo 27 de la Constitución, que es donde se dice que la familia tiene libertad de elección de centro. Entonces, si por un lado estamos oyendo al presidente Sánchez que para honrar la Constitución hace falta cumplirla y hacerla cumplir, pienso que en todos y cada uno de sus artículos, y este artículo para nosotros es imprescindible. Claro, porque la escuela concertada ha tenido que acudir precisamente a los tribunales en Valencia, en Aragón, y ha pleiteado con esos gobiernos autonómicos que pretendían precisamente este tipo de recortes en la concertada. Sí, estas autonomías tuvieron un gran recorte el año pasado y el anterior, incluso en niveles concertados como era el bachillerato, y hubo que recurrir y al final, bueno, pues las sentencias avalaban, ¿no?, a la educación concertada. También es cierto que en Castilla y León las aguas son mucho más tranquilas, tenemos pleno reconocimiento por parte de la Administración de que somos una red complementaria y no subsidiaria, como nos llaman otros, y bueno, pues en Castilla y León no nos podemos quejar. Y ahora que dice que en Castilla y León no se puede quejar, precisamente lo voy a preguntar, porque desde algunas plataformas de defensa de la enseñanza pública y también desde algunos partidos políticos acusaban abiertamente a la Junta de Castilla y León de favorecer a la concertada frente a la pública. ¿Ustedes lo han visto así? Yo creo que las dos redes son tratadas con el mismo respeto y con la misma igualdad. Creo que es una lucha baldía el decir que la concertada está por debajo de la pública. Creo que son dos redes que aportan gran calidad al sistema educativo de Castilla y León, y así lo demuestran en todos los estudios, en todas las evaluaciones externas internacionales. Nosotros ponemos un granito importante, siempre hemos defendido también la calidad que existe en las aulas de la educación pública, y nosotros lo que pretendemos es seguir aportando, y bajo ningún concepto permitiríamos que se nos tratara de subsidiarios, ¿no? Te recuerdo que en las primeras declaraciones de la ministra en el mes de junio hablaba de que éramos una red complementaria, pero daba una definición de subsidiaria. Entonces, bueno, pues de ahí esa preocupación que te comentaba al principio. ¿Y usted qué opina? ¿Qué piensa cuando escucha a los que defienden a capa y espada la enseñanza pública, que piensan o que consideran que la concertada es una escuela más selectiva y más clasista? Yo les invitaría a que visitaran los colegios concertados. Tú entras en un colegio concertado y hay todo tipo de alumnado, todo tipo de familias, de todos los estratos sociales, e incluso con apoyos, con necesidades educativas especiales. Hay colegios con un alto porcentaje de población inmigrante, y bueno, pues el trabajo de los profesores de la concertada tampoco es fácil, y por eso tienen que estar en formación continua, ¿no? Sí, sí. En muchas de sus declaraciones le he escuchado, claro, que usted abogaba por retomar el diálogo para alcanzar un pacto educativo de una vez por todas en nuestro país, una vez que parece que ya en la LOMCE no hay manera de que sea un pacto consensuado por parte de todos los partidos políticos. Según usted, ¿cómo debería ser ese pacto, si alguna vez se alcanza? Lo primero que hay que decir que creo que es un trabajo arduo y difícil, ¿no? Hemos vivido en los últimos años pues, abandono del pacto educativo en dos ocasiones. La última vez que se levantó de la mesa de la comisión fue el Partido Socialista, y sí que, hombre, nos alegra que la ministra vuelva a hablar del tema, no sé si como un pacto educativo social, pero sí como volver a hablar. Mi opinión es que en esa comisión, en esa mesa, no solamente deberían sentarse los partidos políticos. Creo que se debería sentar mucha más gente, gente que está en la brecha educativa, que sabe de lo que se cuece en los centros educativos, y deberíamos apostar por mínimos, no por máximos. Es decir, no nos podemos cargar un pacto por el tema de la enseñanza de la religión en las aulas, o por el tema de una nueva asignatura de valores éticos. Creo que deberíamos ir con una mayor amplitud de miras, ¿no?, para poder lograr un pacto educativo estable que no desbarate
al centro educativo cada vez que hay un cambio de ley. Bueno, cuando empieza un curso, y se lo preguntábamos también la semana pasada al consejero de Educación, a Fernando Rey, hay que estar muy pendientes de una situación que preocupa y cada vez más a las familias, ¿no? La convivencia, los casos de acoso escolar. ¿Cómo se afronta desde la escuela concertada precisamente este tipo de Pues mira, nosotros para este curso que comenzamos ahora nos hemos marcado 4 pilares dentro de un marco común que van a asumir todos los colegios educativos, y uno de ellos es la gestión de la convivencia escolar. Ya el curso pasado lanzamos para todos nuestros colegios una guía educativa en contra del acoso escolar, que bueno, pues lo que decía era tratar sobre todo de identificar el tema del acoso, trabajar en el acosador y trabajar en el acosado, ¿no? Esa reeducación tan necesaria en el acosador. Y para este año, bueno, pues tenemos para el mes de octubre, noviembre, pensado también lanzar una plataforma web donde se podrá también insistir en el tema. Es un problema que existe en todas las aulas y que nosotros estamos decididos a acatarlo, ¿no? Pues que tengan suerte con esa iniciativa y que el curso vaya bien. Gracias, Leandro. Muchísimas gracias, un placer estar de Escuelas contigo. Católicas de Castilla y León. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nosotros ya nos tenemos que marchar. Ahora llega, ya lo saben, la información meteorológica con Cristina López de Val, y a las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias. Que descansen.